Ahora vamos a pasar de lleno al estudio que tiene que ver con la ingratitud. Vamos a hablar acerca de la ingratitud, de este pecado, ¿ya? No sé si ustedes han leído un libro muy bueno que se llama Pecados Respetables, de Jerry Bridges. Es un libro muy, muy bueno que nos habla acerca de esto de los pecados respetables, que no nos debemos confundir. No es que exista ningún pecado que sea en realidad respetable. Todos los pecados son malos delante de Dios y por todos murió nuestro Señor Jesucristo. Pero hay ciertos pecados que se ocultan más fácilmente dentro de nosotros, que están... que cuando se cometen no se ven siquiera como algo malo, o pasan desapercibidos a veces. A veces porque están disfrazados en la motivación. A lo mejor externamente se ven como cosas buenas, pero la motivación por la que se hacen esas cosas suele ser un motivo pecaminoso, ¿ya? Y hay otros que son silenciosos, como les decía, y uno de esos es este de la ingratitud. Es un pecado muy silencioso. En el libro de Pecados Respetables, Jerry Bridges nos enseña que los pecados respetables son aquellos que no son tan obvios de ver en nosotros, ya sea porque los minimizamos o excusamos, o porque no siquiera los notamos en nuestra vida, no los queremos hacer ver. Es fácil pecar, hermanos, en esto de la ingratitud. Es fácil ser ingrato. Todo lo que tenemos que hacer para ser ingratos es simplemente no dar las gracias de vida a quien corresponde cuando nos hace un bien o un favor. Y eso pasa mucho con nosotros con respecto a Dios. Dios es un Dios tan bueno que todos los días sus misericordias son nuevas, todos los días vemos su amor, su bondad en todo lo que pasa alrededor de nuestras vidas. Y muchas veces pasamos y pasamos por el día en los afanes sin reconocer realmente todo lo que debemos agradecer a Dios en esta vida. Dios es muy bueno y muchas veces nos pasa entonces que dejamos de darle las gracias a Dios como es debido. Es fácil pecar en no agradecer a Dios por todo lo que hace por nosotros día a día, porque lo único que tenemos que hacer para caer en este pecado es simplemente no darle las gracias a Dios cuando vemos una bendición de parte de Él en nuestras vidas, ¿ya? Así que hoy hablaremos acerca de en qué consiste este pecado de la ingratitud, cómo se evidencia en nuestras vidas y cómo podemos combatirlo para dejar de mostrarlo, o mejor aún, para no caer en él, según sea la realidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Así que, para ver en qué consiste ser desagradecido, qué exactamente es la ingratitud, yo creo que un ejemplo es lo mejor que podemos hacer para dimensionarlo. Y la Biblia tiene un ejemplo muy bueno en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Vamos para allá, por favor. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Hermanos, y antes de seguir, antes de leer, vamos a encomendarnos al Señor en esta enseñanza para que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Amén. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, Dios bendito, Padre amado, nada podemos hacer sin usted, Señor. Así que, Padre, en esta hora quiero encomendar, Señor, esta enseñanza, Padre Santo, este estudio bíblico, para que usted hable en nuestras vidas, Señor, para que usted nos muestre lo que nos quiere decir a través de su palabra, Señor, que no haya interpretación de hombres, ni experiencia humana acá, Señor, sino que sea solamente su palabra. Nosotros necesitamos solo de usted, Señor, de nadie más que usted. Así que, Padre, por favor, ayúdenos en esta enseñanza, ayúdeme a ser claro en lo que vamos a enseñar, y ayude a mis hermanos, Señor, a abrir su entendimiento, su corazón también, para poder recibir esto y que no caiga a tierra, Señor. Padre, bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, tenemos lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Es importante hacer notar este tema de por qué se pararon de lejos los leprosos. La lepra de la antigüedad era una enfermedad que era muy sucia, entonces las personas se mantenían a distancia de las otras personas, se mantenían de lejos. Entonces por eso le hablaban a Jesús como de lejos, no tan cerca de él. De hecho, también la gente de Israel que caía en la lepra era rechazada socialmente. Y no solamente socialmente, también espiritualmente. En el campamento en el desierto, cuando estuvo Israel los 40 años en el desierto, si había un leproso, el leproso tenía que salir del campamento. Se iba como por 7 días y después volvía para que el sacerdote lo examinara y viera si se había pasado o no la lepra. Era una enfermedad vergonzosa.
Era una enfermedad que no solamente era lo incómodo de tener la enfermedad en sí mismo, sino que también era la vergüenza social en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Israel. Era una vergüenza social el tener lepra. Era una enfermedad muy, muy triste. Las personas pasaban solas, porque imagínense, no se podían acercar a otras personas. Esas personas no tenían amigos, eran rechazadas por la familia también, porque eran símbolos de pecado. Era muy, muy feo en ese tiempo ser leproso, ¿ya? Entonces, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban de camino a ver al sacerdote, ¿cierto?, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de gratitud, pero también de ingratitud. Viendo a la persona samaritana que fue a agradecerle a Jesús por haber sido sanado, muy bien, tenemos una gratitud, tenemos una correspondencia al gran bien que le hizo Jesús de limpiarlos de este pecado, de esta enfermedad, perdón, de la lepra. Pero los otros 9, ¿qué pasó con los otros 9? Los otros 9 fueron sanados por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les hizo un gran bien, cambió sus vidas, las cambió en diferentes esferas. Y ellos ni siquiera se devolvieron a darles gracias a Jesús por ese gran bien que les habían hecho. ¿Y saben qué? De ese grupo de 10 personas, 9 eran judíos y 1 era samaritano, un extranjero. Y el que volvió a darle las gracias a Jesucristo fue el samaritano, el extranjero, como dice ahí en los últimos versículos. Qué impresionante, porque los judíos, los 9 leprosos judíos israelitas, tenían un mayor entendimiento del dolor que causaba el tener esta lepra, de lo que los separaba, no solamente de una forma sanitaria, sino de una forma espiritual con respecto a Dios y a sus demás compatriotas. Pero ellos, a pesar de ese gran bien, de que se supone que entendían de mejor manera el gran bien que Jesús les había hecho en sus vidas, ellos no volvieron a darles gracias a Jesús. Siguieron haciendo sus vidas normales. Ahí tenemos un claro ejemplo de ingratitud. Cuánto bien a veces Dios hace a la vida de nosotros, y a veces nosotros no damos las suficientes gracias a Dios por eso. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entonces, por eso quise hablar de Lucas 17, para que pudiéramos ver qué exactamente implica el ser ingrato. Solamente un 10% de los sanados, 1 de cada 10, volvió a Jesús para darle las gracias por el gran bien que le había hecho. Entonces, en vista de este pasaje de Lucas, podemos definir el ser ingratos como el acto en el cual no reconocemos a alguien por el bien o un favor que nos hace a nuestra vida. Eso es la ingratitud. Los leprosos sanados, los 9 que no fueron a agradecer al Señor Jesucristo, solo se alegraron de haber sido sanados, pero fueron ingratos. No reconocieron ni honraron a quien los sanó, y como les dije antes, y eso que eran judíos, que entendían perfectamente de qué se trataba esto de la lepra y qué gran bien les hizo Jesús a sus vidas. Entonces, ser desagradecidos o ingratos con Dios es cuando no lo reconocemos o honramos por el bien que Él nos da. Y en esto tenemos que tener cuidado, hermanos, porque es fácil caer en la ingratitud, ya que estamos delante de un Dios bueno, de un Dios sumamente bueno, de un Dios que no se cansa de hacer el bien todos los días en nuestra vida. Entonces es fácil ser ingrato, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso, bueno, no es que nos hace un favor de vez en cuando, no es que nos ayuda de vez en cuando, es un Dios que está con nosotros todo el tiempo. Si tuviéramos la visión real de lo débiles e necesitados de Dios que somos a diario, agradeceríamos más a Dios, hermanos. Somos ovejas. La Biblia nos representa a nosotros siempre como ovejas. Siempre al cristiano se le ve como una oveja. Y la oveja, si ustedes saben algo de campo, sabrán que es uno de los animales más inútiles en el campo. Inútiles. Hay que llevarlo a tomar agua, hay que llevarlo a los buenos pastos, hay que hacer todo para la oveja. La oveja es muy desvalida. Y nosotros a veces nos creemos tan autosuficientes, pero en realidad deberíamos dar muchas gracias a Dios todos los días y constantemente,
porque porque somos una oveja, una oveja. Dios nos conoce perfectamente y Él se preocupa de que no nos pase nada a pesar de todos los males, peligros que hay alrededor de nosotros. Hay tantos momentos de debilidad que a veces somos inconscientes de esos momentos de debilidad. Hermanos, no les quiero causar una fobia al dormir, pero ustedes saben lo vulnerable, lo débiles que somos cuando estamos durmiendo. En nuestra cama, un tercio del día, más o menos unas 8 horas, estamos tendidos en nuestra cama, inconscientes, sin tener nociones de lo que está pasando a mi alrededor, nada. Estamos inconscientes, indefensos en esas 8 horas. El Señor nos cuida, y muy bien que oremos en la noche para que el Señor nos cuide en la noche, porque nosotros estamos muy vulnerables, en una situación muy, muy vulnerable. Así que, y así en muchas otras cosas, cuando salimos lo hacemos con tanta naturalidad, salir a comprar, salir a trabajar, salir a dejar a los niños al colegio, qué sé yo, cualquier cosa que hagamos, lo vemos con tanta naturalidad, pero por todas ellas nosotros deberíamos siempre estar orando al Señor para que nos cuide. Y al volver a casa, cuidados y sanos, deberíamos estar agradeciendo al Señor. Gracias porque me fue bien, Señor, me trajiste con bien a mi casa. Hay tantos motivos para ser agradecidos. De hecho, grandes hombres de Dios como por ejemplo Charles Spurgeon daban gracias a Dios hasta por la risa, hasta por los momentos divertidos que pasaban. A veces contaban chistes con algún pastor, no sé, caminando, la gente se reían y al terminar de reírse decían, venga, demos gloria a Dios y agradezcámosle por este buen tiempo que pasamos juntos. Así deberíamos ser nosotros, ¿ya? Entonces ahora hablemos de, que ya vimos de qué se trata la ingratitud, ¿cierto? Ahora veamos cómo se evidencia en nuestras vidas el ser desagradecidos. Después de haber analizado este pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, que nos hablaban de los leprosos, ¿cierto? Y su pecado de no agradecer a Jesús, pensemos ahora en nosotros, hermanos. Ahora la mente en nosotros. Desde el punto de vista espiritual, nosotros estábamos mucho peor que los leprosos. Los leprosos estaban enfermos. Esa enfermedad era producto de un pecado, ¿ya? Era producto de pecado. La lepra de la antigüedad era producto del pecado. No es la misma lepra de ahora. La lepra de ahora es causada por un virus y las personas no se pueden mover, van quedando parapléjicas y las tienen que tener ahí acostadas en una cama. Mientras que, si se dan cuenta en las Escrituras, esta lepra, las personas estaban caminando. Iban caminando y se encontraron con Jesús en el camino. Así que no es la misma lepra que de estos tiempos, por si acaso. Entonces esta lepra se producía en las personas del pueblo de Israel cuando pecaban. Y ellos tenían pecado, pero tenían la posibilidad de ser limpiados. Jesucristo los limpió y también Dios los limpiaba, y por eso se tenían que mostrar al sacerdote para ver si habían sido limpiados. Entonces ellos tenían pecado, pero desde el punto de vista espiritual nosotros estábamos mucho peor que ellos. Estos leprosos estaban enfermos en su espíritu, pero nosotros estábamos no enfermos, muertos espiritualmente. El libro de Efesios nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Entonces, nosotros estamos totalmente perdidos y condenados. Y Dios nos hizo el tremendo bien de enviar a su Hijo Jesús a vivir aquí la vida que no pudimos vivir nosotros. Una vida santa, perfecta, recta, sin pecado, llena de pureza y de nobleza. Y Jesucristo vivió esa vida que no pudimos vivir nosotros y murió en la cruz para que nosotros pusiéramos su fe, nuestra fe en Él, pudiéramos creer en Él y pudiéramos tener perdón de cada uno de nuestros pecados. Esa es la primera gran misericordia y el primer gran bien que ha hecho Dios para nuestras vidas, que lo cambió todo. Así como Jesús cambió la vida de los leprosos, también Dios cambió nuestra vida al conocer el Evangelio, al poder creer en Jesucristo, pero lo cambió de una forma más tremenda, más gloriosa y más hermosa en nosotros que lo que hizo Jesús en los leprosos. Nosotros estábamos peor que el leproso estaba enfermo espiritualmente, pero nosotros estábamos ya no enfermos espiritualmente, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y de eso nos salvó el Señor, nos rescató cuando no podíamos hacer nada por nosotros mismos para rescatarnos a nosotros, para entrar al reino de los cielos, para reconciliarnos con Dios. Él vino a nosotros, Él nos buscó, y solamente por ese gran bien que ocurrió un día en la vida de cada uno de nosotros deberíamos estar todos los días eternamente agradeciendo al Señor, porque eso lo cambió todo. Se pueden dar cuenta de eso en sus familias, en lo lindo que es cuando uno conoce el Evangelio y empieza a practicar la palabra de Dios. Se pueden dar cuenta de que Dios va bendiciendo la vida de uno, la vida de los que nos rodean, ¿cierto? Pero cuando más también vamos a darnos cuenta de lo hermoso que es ser cristiano es cuando llegue el día del juicio.
cuando se haga la separación entre los impíos y los creyentes, cuando sean arrojados al infierno los demás y nosotros vayamos al reino de los cielos, ahí se va a notar en la vida venidera, no en esta vida, en la vida venidera, se va a notar más la diferencia entre nosotros los creyentes y los que no siguen a Jesucristo. Ahora en esta vida a lo mejor pasa más desapercibido. Al impío a lo mejor le va bien, entre comillas le va bien, o sea, puede ser exitoso económicamente, puede tener a lo mejor una vida muy tranquila, muy linda, puede salir, viajar, qué sé yo, hacer muchas cosas, pero, y a lo mejor el cristiano ni siquiera tiene eso, ¿ya? Ni siquiera tiene eso, porque el Señor cuando nos salva no nos promete bienes materiales ni nada de eso, nos promete la salvación de nuestra alma. Pero el día de mañana, cuando estemos parados delante de Dios, cuando estemos en el juicio, ahí va a estar la diferencia. Ahí vamos a estar agradeciendo tanto porque gracias Señor porque un día me salvaste. Gracias Señor porque no voy a tener que pasar por esa ira tuya. ¿Quién puede resistir la ira de Dios? Nadie. Nosotros no vamos a pasar por, no vamos a tener que recibir esa ira, sino que lo que vamos a recibir es el amor de Dios y nos va a invitar a pasar a su santo reino, a habitar con Él por toda la eternidad. Por ese solo hecho que les estoy relatando, hermanos, deberíamos ser muy agradecidos con nuestro Dios y a diario. Pero ese no es el único bien que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? Ni por cerca, hermanos, ni por cerca. ¿Cuánto bien ha hecho Dios en nuestras vidas? Somos personas que hemos sido recepcionistas de demasiado bien, de demasiadas bendiciones de parte de Dios. Así que debemos ser muy, muy agradecidos con nuestro Dios. Cabe preguntarse, ¿hemos dado la suficiente gracia a Dios por todo el bien que nos ha dado? Yo creo que no, hermanos. No hemos sido lo suficientemente agradecidos con nuestro Dios por todo el bien que Él nos ha dado. No sé si alcanzan las palabras, en realidad, para poder agradecerle de verdad a Dios por todo el bien que ha hecho por nosotros. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Quiero hacer énfasis en estas palabras, dando siempre, no a veces, no cuando se me ocurre, no cuando estoy de buenas ganas. Siempre, dando siempre, es una actitud constante esto de ser agradecido. Tiene que ser una actitud constante en nosotros los cristianos. Dando siempre gracias por todo, no por algunas cosas, por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato que nos da Dios. Y de hecho, nosotros este mandato lo vemos a la luz de Efesios capítulo 5, en donde unos versículos antes del que les acabo de leer, del 20, habla de que nosotros antes debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de cómo es ser lleno del Espíritu Santo, entre otras cosas que destaca la Biblia, está justamente el ser agradecido. Una persona que es madura en la fe es una persona que es muy agradecida de todo lo que pasa a su alrededor. Sabe que todo lo que recibe en la vida no es por mérito de uno, sino que es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Por la gracia de Dios podemos mostrar algo del bien que nos enseña Dios en su palabra. Por la gracia de Dios es todo lo que tenemos. Así que cabe preguntarse, ¿acaso no hemos caído nosotros muchas veces en este pecado de ser ingratos? Pensemos detalladamente en nuestras vidas. Dios nos ha dado tanto bien, nos ha colmado tanto de bien, de tantas bendiciones. Su misericordia, su gracia y su amor la podemos ver a diario en nuestras vidas. Y sin embargo, a veces en nuestras oraciones no dejamos el suficiente espacio para hacer acciones de gracias, para agradecer a Dios como corresponde. Debemos siempre tener presente en la oración esto, hermanos. La oración no solamente es para que, nos presentemos delante de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados, no solamente también para alabar su santo nombre, que debe haber espacio en nuestra oración para alabar a Dios, destacar a Dios, exaltar a Dios por lo que hace, por lo que ha hecho en nuestras vidas y en el mundo entero, pero también tiene que haber un espacio en nuestras oraciones para las acciones de gracia. No puede pasar un día sin que el cristiano agradezca a su Dios, porque todos los días Dios es bueno con nosotros, todos los días, hermanos. Entonces debe ser siempre una constante en nuestra vida el ser agradecidos con el Señor. Cuando nos permitimos la licencia de pasar un día sin estar en la presencia del Señor, sin orar como corresponde a nuestro Dios, estamos siendo ingratos con Él también, entre otras cosas. Estamos despreciando nuestra relación personal con Él. Estamos diciendo, hoy día no necesito hablar contigo, mi Padre. Hoy día no quiero hablar contigo, Padre. Hoy día no eres prioridad para mí, Padre. Y eso no puede estar en el corazón de nosotros, hermano. Nosotros conocemos quién es Dios. Nosotros creemos en el Dios verdadero.
ese Dios es maravilloso, es hermoso y no puede ser que las cosas, los afanes de nuestra vida, el trabajo, las distintas cosas que hacemos en el día a día, eviten que nosotros podamos hablar con nuestro Dios en oración y que dentro de esas oraciones podamos agradecerle como Él se merece. Él se merece todo esto, hermanos. Muchas veces, hermanos, hemos quedado debiendo las gracias a Dios si es que hemos pasado un día sin orar. Si somos sinceros, hermanos, debemos reconocer que al igual que los 9 leprosos que no reconocieron el bien que Jesús había hecho en sus vidas, nosotros también más de alguna vez recibimos bien de parte de Dios, pero pasamos por alto esto y no agradecemos a Dios lo suficiente por todo lo que hace por nosotros. No cumplimos esto que dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Es así la verdad. Nadie aquí tiene realmente en su vida lo que merecen sus obras. Todo lo que el ser humano recibe en este mundo, que sea mejor que el infierno, es gracia de Dios en su vida. Incluso los impíos que no tienen salvación, el hecho de que Dios les dé un día más de vida, es gracia de Dios en sus vidas. Amén. Todo lo que sea por superior al infierno, algo mejor del infierno, es algo que debemos agradecer nosotros. A veces estamos mal, a veces nos sentimos mal, a veces pasamos por malos momentos, pero esos malos momentos ni se comparan con estar en el infierno, ni se comparan con lo que nosotros deberíamos recibir en realidad por nuestras obras. Pero Dios es tan grande que nos quiso salvar un día y nosotros deberíamos estar entonces siempre agradecidos de Él, porque todo lo que nos da es gracia. Esta vida cristiana es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. El Señor abunda, sobreabunda en gracia con nosotros, hermanos. Por lo tanto, estoy seguro aquí al afirmar, y yo el primero, de que no hemos dado las suficientes gracias a Dios por todo el bien que hace por nosotros. Porque incluso a veces cuando sale la palabra gracias de nuestra boca o nuestras oraciones, a veces no lo decimos con el suficiente entendimiento, sino que simplemente porque es una práctica y no estamos honrando a Dios en verdad por todo el bien que nos da. También quiero hacer ver otra cosa acerca de la gratitud. 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí hay un leve cambio en el versículo con respecto al versículo anterior, Efesios 5:20. En Efesios 5:20 dice, dad gracias por todo. En 1 Tesalonicenses dice, dad gracias en todo. Ese en y ese por hacen la diferencia, una gran diferencia. ¿Qué está hablando aquí 1 Tesalonicenses 5:18? Dad gracias en todo significa que en toda circunstancia, ya sea buena o mala, ahí podemos recordar el libro de Job, en toda circunstancia, ya sea que estemos pasando momentos difíciles, momentos no agradables, estemos recibiendo algo en nuestra vida que no nos gustaría tener en nuestra vida, aún así debemos agradecer a Dios en toda circunstancia, glorificarlo a Él en toda circunstancia, porque debemos saber que Dios es soberano, Él hace como quiere en este mundo, en nuestras vidas. Pero en el caso del cristiano, no crean que Dios hace como quiere, como una forma caprichosa, en que simplemente nos hace llegar cosas a la vida, nos hace sufrir porque sí, por ejemplo. No, a veces pone situaciones difíciles, pone pruebas, pone dolor el Señor en nuestra vida para perfeccionarnos, para ser más semejantes a Cristo, con ese fin. Entonces debemos valorar, entender ese fin y valorar lo que hace el Señor por nosotros, e incluso en las pruebas y en los momentos dolorosos, decir gracias Señor, gracias Señor por esto que está pasando en mi vida. Es más fácil decirlo, lo estoy diciendo aquí en el púlpito sin estar en un dolor grande en este momento. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Sé que en el momento del dolor, cuando uno ha tenido una pérdida muy grande, cuando uno ha sufrido mucho en la vida, sé que cuesta que salgan las palabras gracias Señor por esto que pasa en mi vida. Lo sé, hermanos, lo sé. Y creo que también el autor de este libro, Pecados Respetables, Jerry Bridges, también lo expuso de una muy buena manera en su libro, y quiero leerlo textual. Esto de agradecer en toda circunstancia, hermanos, sé que es muy difícil de practicar con dolor en nuestro corazón, pero Jerry Bridges lo explica muy bien el sentir que debemos tener de esta manera. Padre, la situación en la que estoy ahora es difícil y dolorosa. No lo hubiera elegido. Muchas veces pasa eso con nosotros, hermanos. No hubiera elegido yo querer vivir esto. Pero tú en tu amor y sabiduría lo elegiste para mí. Sé que lo haces para mi bien. Y así te lo agradezco por la fe que harás en mi vida a través de ella. Las pruebas producen fe. Ayúdame a creer realmente en esto y poder agradecerte desde mi corazón.
Ese es el entendimiento que tenemos que tener. Es difícil. Hermanos, dar gracias a Dios en una situación dolorosa no se trata de simplemente cerrar los ojos, apretar los dientes y con fuerza de voluntad decir gracias Dios por esto que está pasando, aunque no lo estés sintiendo. No, hermano, no se trata de eso. Siempre se debe hacer desde el corazón pensando con fe en que Dios sabe lo que está haciendo y que si esta es su voluntad para mi vida, entonces amén, que así sea. Amén. Me duele, mi Dios, me duele. No lo hubiera elegido para mí esto, no hubiera querido pasar por esto, mi Dios. Pero tú sabes lo que haces, cuándo lo haces y por qué lo haces. Gloria a Dios. Lo creo y te agradezco por esto. Y si esto es lo que tú quieres para mi vida, amén, que así sea. Es muy difícil hacer eso, hermanos. En el libro de Job, cuando vemos a Job perder todo, yo me impresiono cuando dice esas palabras ahí, Dios dio y Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Es impresionante dar esa declaración en ese momento, cuando lo perdiste todo en un solo día, en un solo instante. Lo quiso hacer sufrir la persona que más sabe hacer sufrir en el mundo, Satanás. Satanás hizo todo eso, orquestó todo eso, se lo permitió Dios para probar algo en la vida de Job. Y Satanás hizo un gran daño a Job, pero aún así Job no dejó de glorificar a Dios y de agradecer a Dios y le dio la honra y la gloria a Dios. Amén. Eso es lo que debemos hacer nosotros y para eso se necesita una gran madurez y que el Señor trabaje en nuestras vidas para ser agradecidos en toda situación. Nos pueden diagnosticar un cáncer, el día de mañana puede pasarnos penurias tremendas, podemos perder nuestro trabajo, podemos perder la vida de un ser querido, pueden pasarnos tantas cosas malas en este mundo. Pero nosotros debemos estar tranquilos y confiados viviendo en este mundo. No como la gente del mundo que vive con ansiedad pensando en que ojalá no me pasen estas cosas, ¿qué será de mí si me pasa todo esto? El cristiano es distinto. El cristiano tiene que estar plantado firme sabiendo que Dios es soberano y que lo que pase o no pase en mi vida está en control de Él y que debo descansar en Él. Por eso también el Señor Jesucristo nos enseñaba a descansar nuestras cargas en Él. Tenemos que aprender a orar. Por eso el cristiano debe orar mucho, porque todas nuestras cargas las debemos descansar en Él. Las cargas mucho tiempo en nuestros lomos nos enferman, hermanos. Las cargas mucho tiempo en nuestro corazón nos enferman. No estamos preparados. El ser humano no está preparado para soportar todo lo que viene en la vida. Hay dolores muy grandes, muy grandes. Necesitamos a Dios en todas circunstancias. Y sabemos que Él siempre está en todas circunstancias con nosotros. Así que por eso debemos agradecer a Dios en todo, en tiempo bueno, en tiempo malo, sea como sea que esté pasando en nuestra vida. Debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Amén. Entonces, ¿qué pecados en el corazón nos pueden llevar a ser desagradecidos o ingratos y cómo podemos combatirlos? Esto también es un tema importante, hermanos, porque aparte de batallar naturalmente contra nuestra carne, naturalmente contra nuestro diario vivir, que a veces nos estorba en orar lo suficiente y en dar gracias a Dios lo suficiente como debiéramos hacerlo, también debemos estar atentos a que hay tentaciones externas también, hay problemas, y también hay problemas que en el corazón pueden estar alojados, que nos pueden hacer llevar una vida de ingratitud. La ingratitud de nuestras vidas, en realidad, hermanos, puede venir por uno o varios pecados en nuestro corazón. Pero yo quiero destacar algunos de ellos en esta oportunidad, solamente 3, que son los más comunes y los más difíciles de enfrentar. El primero, el orgullo. En la vida del orgulloso hay 2 palabras que brillan por su ausencia: por favor y gracias. En la vida del orgulloso nos abunda mucho el por favor y el gracias. Fíjense en gente orgullosa y no suele agradecer por los favores ni pedir por favor. A veces hasta se enojan cuando tienen que pedir algo. Es como así el orgulloso. Entonces pasa esto. Faltan las gracias, porque como el orgulloso tiene un alto concepto de sí mismo y piensa que merece lo que tiene en la vida, piensa que merece que se le trate bien, piensa que merece todo lo que tiene, entonces el orgulloso no ve motivos para dar gracias. Si yo tengo lo que tengo que tener, ¿no? Si yo soy muy bueno, yo soy muy capaz, yo soy muy inteligente, yo soy muy rico, yo soy muy preparado, tengo muchos conocimientos. El orgulloso está confiando en sí mismo y se exalta a sí mismo más allá de lo debido, porque como les dije al principio de esta enseñanza, somos más débiles y más frágiles nosotros de lo que realmente pensamos o estamos conscientes de eso. Somos ovejitas simplemente. Pero el orgulloso no se ve como una oveja, no, se ve como un rey. Entonces, nada de lo que tenemos es por mérito propio.
El orgulloso no entiende eso. No entiende lo que dice Efesios 2:9, que no por obras para que nadie se gloríe. Nadie debe gloriarse a sí mismo por lo que tiene, las obras, incluso hasta las cosas buenas que hacemos, hermanos, todas son dignas de honrar a Dios. No nosotros. Todo lo bueno que uno muestra en su vida es Dios, es Cristo en nosotros que nos ha ido transformando y quitando lo malo y poniendo lo bueno. Y todo lo malo somos nosotros, en nuestro pecado. Ahí estamos nosotros. En todo lo malo que hacemos en esta vida, ahí estamos nosotros. Y en todo lo bueno que hacemos en nuestra vida, si ustedes ven algo bueno en sus hermanos, es Dios. Es Dios. Es para exaltar a Dios y decir qué grandes cosas puede hacer Dios en la vida de un ser humano. Eso es. Así que debemos tener cuidado con el orgullo. No nos sintamos orgullosos. Si hacemos algo bien para Dios, también cuando Dios les da la oportunidad de servir en algo, gloria a Dios. Gloria a Dios siempre. No se gloríen a sí mismos, sino que al contrario, simplemente tengan alegría. Alegría. Gracias, Señor, por permitirme servirte en esta área, en esta circunstancia. Y yo, ¿cómo me siento a raíz de servir? Alegre, gozoso de poder servir a mi Señor. Pero no mejor que nadie, no, es que sí, yo sirvo porque soy mejor que el hermano que está al lado. Yo debería haber sido el que servía. No. Que lejos esté del corazón de cada uno de nosotros el orgullo. El orgullo es horrible. Nos separa de Dios también. Recuerden que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios está lejos del orgulloso. Entonces, cuidado con el orgullo. Y el orgulloso obviamente que nunca está muy dispuesto a agradecer a Dios. Le quita honra a Dios al no querer agradecerle. Otra cosa que puede interferir en nuestra gratitud es el afán. A veces estamos tan acostumbrados a ir por el día haciendo y haciendo cosas, no podemos despejar nuestra mente de las cosas que son de este mundo para dedicarnos a pensar en las cosas de Dios. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo rápido, inmediato, y cada año que pasa es más así. La vida hace 30, 40 años atrás era más tranquila, la vida era más pausada, las cosas se hacían y si no se podían hacer, se hacían otro día. Los trámites no se podían hacer online, no se podían hacer con un clic en un segundo, pero que tenías que ir al lugar donde se tenía que hacer el trámite, tenías que hacer fila, tenías que esperar, después te dan una respuesta, pasaban días para que te dieran una respuesta a veces. No eran las cosas como se hacen ahora. Y lamentablemente nosotros, en vez de usar la tecnología y la vida moderna para habernos hecho la vida más fácil, para poder tener más tiempo libre y así poder, por ejemplo, meditar en las cosas del Señor, pasar más tiempo con Él, ¿cierto? Nosotros en vez de eso, hermanos, simplemente nos subimos a una moto, nos subimos a un vehículo de Fórmula 1 y vamos por la vida a la misma velocidad que va el resto del mundo. Caemos en las mismas cosas que cae el resto del mundo, en los afanes de este mundo. Entonces, eso, hermanos, debemos cuidarnos. Cuidémonos de eso. Nada es tan importante, tan indispensable, hermanos. Recordemos ahí cuando estaba Jesús hablando con María y con María y ¿quién era la otra mujer? Marta, gracias. Con María y Marta. Y María se quejaba de que Marta no le ayudaba, no hacía nada. Está escuchándote ahí solamente, Señor. Pero es que Marta estaba en lo bueno, en la buena parte, estaba escuchando la voz del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, debemos tener cuidado con el afán. Nosotros debemos estar acostumbrados, hermanos, a tener pausas en nuestro día a día y en esas pausas aprovechar de agradecer a Dios por todo lo que está haciendo en ese día, por todo lo que hará y por todo lo que ha hecho en nuestra vida también en el pasado. Eso debería ser un motivo de una práctica en nuestra vida, perdón. Hermanos, en ese sentido todos somos diferentes. Hay personas que tienen más tendencia al afán que otras. En las personas que tienen mucha tendencia al afán y que no simplemente pueden apartar un tiempo fácilmente, hermanos, no sé, pongan alarma o levántense más temprano, hagan algo, pero no podemos pasar el día entero sin estar en la presencia del Señor por las cosas de este mundo. No puede ser eso, hermanos. Nadie en este mundo puede decir, no, es que no tengo el suficiente tiempo para ti, mi Dios. Miren, hermanos, cuando para alguien algo es importante, uno se hace el tiempo. Amén. La verdad de las cosas es que se hace el tiempo, hermanos. A veces podemos ver en nuestra vida que cuando realmente queremos estar en un lugar, nosotros hacemos muchos esfuerzos por estar en ese lugar. A veces somos capaces de llegar muy tarde a casa para ir a ese lugar
Podemos ser capaces de salir muy temprano, a las 6 de la mañana, para ir a un lugar muy hermoso, por ejemplo, no sé. Entonces hacemos muchos sacrificios por lo que realmente nos importa y lo que realmente queremos hacer. Entonces, si realmente nos importan las cosas de Dios, si realmente nos importa pasar tiempo con Dios, agradecerle a Dios, orar a Dios, pasar tiempo en su palabra, podemos hacer más tiempo, hermano. Podemos. Nadie acá puede decir, no, es que yo en mi vida no puedo, no alcanzo, lo siento, no puedo orar al Señor, no puedo agradecerle al Señor, no puedo estar con el Señor. Nadie puede decir eso, hermanos. Eso sería mentira, hermanos. Sobre todo en estos tiempos modernos que les decía yo, en que la vida se nos ha simplificado en tantas cosas, tantos trámites, que antes uno tenía que desperdiciar tiempo, horas en ir a un lugar a hacer eso, y que ahora se hace desde la comodidad del living de tu casa, haces un clic y resolviste el trámite que tenías que resolver. Entregaste un dinero que tenías que entregar, transferencia. No tienes que ir a la casa de la persona a pasarle la mano. Entonces, y así un montón de cosas, hermanos. Entonces, el afán no es excusa, hermanos. Cuidado con el afán. Nunca, si el afán está siendo el pretexto para que tú no puedas orar lo suficiente y agradecer lo suficiente a Dios, entonces tienes un problema. Debes pedir perdón a Dios, debes arrepentirte del pecado del afán y debes buscar entonces más equilibrio en tu vida. Debes buscar la forma de hacerte los tiempos. Pon alarma, no sé, planifica tu día. Si eres afanoso, bueno, a lo mejor hay que levantarse más temprano, empezar a hacer las cosas en la casa. O también a veces necesitas ayuda. A veces, muchas veces la gente, cuando tiene tanto que hacer, es porque nadie lo está ayudando. Y a lo mejor ahí, si es el caso del esposo, que no está ayudando lo suficiente a la esposa para que la esposa tenga tiempo para orar, tenga tiempo para buscar al Señor, bueno, entonces ahí el problema también es el esposo. Y el esposo tiene que disponerse más a ayudar a la esposa cuando llega. Los esposos llegamos cansados del trabajo, yo lo sé. Yo llego al trabajo y me da miedo sentarme en el sofá, porque para pararme después no sé cómo hacerlo realmente. Entonces, hermano, lo sé, uno llega cansado del trabajo, pero la esposa también ha estado trabajando todo el día y sigue trabajando. Entonces ahí, cuando llegamos a la casa, lo siento, antes de sentarse al sofá a ver tele, hay que ayudar también, hay que ver los niños, qué sé yo, en qué podemos ayudar. Y ahí a lo mejor la esposa va a encontrar el tiempo para también poder leer la palabra tranquilamente, ¿ya? Así que bueno, combatamos el afán, hermanos, combatámoslo. No nos mal acostumbremos a vivir con afán. Uno a veces se acostumbra a muchas cosas en la vida, pero no porque se acostumbre a esas cosas significa que estén bien, que estén presentes en la vida. A veces uno se acostumbra a cosas malas. Otra cosa, hermanos, que debemos tener cuidado es con el enfriamiento espiritual. Un corazón que poco estima o ama al Señor o pasa tiempo con el Señor no mueve ni un músculo por agradecerle al Señor cuando viene algo bueno en su vida. Cuando hay enfriamiento espiritual, hermano, es terrible. Realmente nos resbala todo lo que es espiritual, todo lo que es bueno. Y ahí muchas veces reconocemos poco al Señor por lo que hace en nuestra vida. Tenemos que tener cuidado con el enfriamiento espiritual. Es común que cuando hay enfriamiento espiritual disminuyan notoriamente nuestros agradecimientos a Dios. Porque, como dijimos antes, el ser lleno del Espíritu Santo se evidencia, entre otras cosas, en el ser agradecidos. Antiguamente muchos de nosotros se nos enseñaba a lo mejor que el ser lleno del Espíritu Santo era hablar en lengua, danzar, profetizar, tener sueños de cosas grandes que iban a pasar en el futuro y cosas así. Pero el ser lleno del Espíritu Santo en realidad no es eso. El ser lleno del Espíritu Santo es dejarse influenciar por Dios en su vida, de tal manera que tú haces la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, como les decía antes, en el libro de Efesios capítulo 5 lo pueden ver con más detalle. Hay varias cosas que se nombran después de antes de ser bien llenos del Espíritu Santo. Una de esas cosas es ser agradecido. Una persona que es madura espiritualmente es una persona que es agradecida. Una persona que sabe dar las gracias siempre. Una persona que sabe valorar lo que ha hecho el Señor por él. Una persona que sabe que lo que tiene en la vida o lo que ha llegado a ser en la vida no es por mérito propio, sino porque el Señor en su gracia y misericordia lo ha permitido en la vida. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con el enfriamiento espiritual. Para solucionar el enfriamiento espiritual debemos identificar el pecado que nos está enfriando espiritualmente. Puede ser el orgullo, como hablamos antes, puede ser el afán, o pueden ser otros pecados que producen nuestro enfriamiento espiritual. Pero debemos identificarlos claramente, hermanos. Por eso ahí, cuando oramos, no solamente digamos, Señor, perdón por mis pecados, y sigamos orando otra cosa. Hermanos, aprendamos a tener conversaciones profundas con el Señor. Señor, perdóname por esto y esto que hice. Mentí, Señor, mentí en esta oportunidad. Perdóname.
Perdóname porque no pude haber predicado tu evangelio y no lo hice. Perdóname por haber mirado cuando no debía haber mirado. Perdóname, seamos específicos, hermanos, en el pedir perdón para identificar nuestro pecado y ver qué tenemos que hacer para cambiarlo, para combatirlo. Entonces, identifiquemos nuestro pecado, arrepintámonos de él, cambiemos y echemos manos al Evangelio para poder reconectarnos espiritualmente con el Señor. Nada mejor para un cristiano que cuando está orando se acuerde del Evangelio. Por eso siempre sería bueno que diéramos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado y nos pusiéramos a pensar de dónde me sacó el Señor, dónde estaba yo, qué era yo antes de que el Señor me salvara, para que así nos reconectemos espiritualmente. Y van a ver que cuando hagan eso, lo demás que vayan a decir después en la oración va a ser una oración rica, deleitosa delante del Señor. No hay mejor oración que esa cuando uno está con un corazón humilde, cuando está con un corazón humillado delante de Dios y agradecido delante de Él. Entonces, mucho cuidado con el enfriamiento espiritual, hermanos, y siempre reconectémonos espiritualmente con Dios a través del Evangelio. A veces hay momentos en que uno no quiere orar, a veces hay momentos en que uno no siente ganas de agradecer, no siente ganas de nada, pero el Señor no nos mandó a hacer las cosas cuando nos diera la gana, cuando tuviéramos ganas, sino que lo debemos hacer siempre. La palabra del Señor dice, orad sin cesar, no orar con ganas, orad sin cesar. Entonces debemos siempre estar orando. Y en la oración a veces, no siento orar en el Señor, me siento muy lejos de usted. Pero bueno, ahí en la misma oración nosotros podemos reconectarnos espiritualmente con el Señor a través del Evangelio para poder ahí sí orar como corresponde. Entonces, hermanos, como conclusión a todo este estudio, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que la ingratitud es un pecado. Esto no lo sabemos pensar en el día a día. No llegamos al final del día a decir, Señor, perdóname porque he sido ingrato. Generalmente son otros los pecados que son más evidentes, más groseros en nuestra vida, son los que decimos perdón, Señor. Pero la ingratitud nosotros debemos entender de que es un pecado. No darla suficientemente gracias a Dios es un pecado. Es un pecado. Entonces debemos reconocerlo, hermanos. No debe estar presente en nuestra vida la ingratitud. Debemos combatirla. No debemos minimizar ningún pecado, hermanos, en nuestra vida, porque por cada uno de nuestros pecados murió el Señor Jesucristo. Por cada uno de ellos. No hay pecado pequeño ni poco importante. Por todo murió Jesucristo para salvarnos. Debemos tener conciencia de que la ingratitud es un pecado silencioso y que fácilmente puede estar presente en nuestra vida. Así que debemos estar atentos a él. Ver cuánto tiempo dedicamos en nuestra oración a agradecer a Dios. Y si me hallo en falta de ser ingrato delante de Él, si no estoy acostumbrado a dar muchas gracias delante de Él, entonces tenemos que analizar en nuestro corazón por qué causa, motivo, circunstancia está pasando eso. ¿Qué es lo que provoca mi falta de gratitud con Dios y agradecer como se debe? Con respecto a esto último, hermanos, para que nos analicemos, déjenme hacerle una pregunta para que nos demos cuenta de qué tan agradecidos somos con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que mirabas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos de sangre y dijiste, gracias al Señor por mi familia, gracias a Dios por ellos? A veces cuando recibimos un bien en nuestra vida y estamos tan acostumbrados a tener ese bien en nuestra vida, lo asimilamos y como que está ahí siempre y no agradecemos las suficientes veces como debiéramos agradecerlo. Es una gran gracia que el Señor a los que tenemos familia nos haya dado una esposa, nos haya dado hijos. En primer lugar, agradecer esas cosas al Señor. Cuando miras a tu alrededor en tu casa, le dices, gracias Señor porque todo aquí es un regalo tuyo. Si tenemos los bienes que tenemos, Señor, gracias a ti por permitirlos tenerlos. Hay tantas cosas por qué agradecer al Señor. Cuando ríes, disfrutas o sientes alegría, ¿le agradeces a Dios por esos momentos? Cuando abres los ojos por la mañana, ¿realmente le agradeces a Dios por haber podido despertar con vida y salud? ¿Le agradeces por eso? ¿Le agradeces también al Señor por cuidarte en la noche mientras dormías inconsciente e indefenso en tu cama? Cuando estás con buena salud, ¿le agradeces? Porque a veces nos acordamos de Dios cuando estamos enfermos. Pero cuando estamos sanos, bueno, gracias Señor porque estamos sanos también. Gracias Señor por ser parte de una iglesia en donde dan buen alimento espiritual. También, hermanos, suele pasar de que si de repente encontramos una buena iglesia, pasamos pero mucho tiempo agradeciendo al Señor. Qué bueno, Señor, que pude encontrar esta aguja en el pajar. Señor, gracias por haber encontrado esta iglesia en donde se predica la verdad. Pero después cuando ya somos miembros, cuando ya llevamos 2, 3 años, 5 años, 10 años en una iglesia buena, a veces nos tendemos a relajar en ese agradecimiento. No valoramos a veces la iglesia local, lo que es. Entonces debemos dar gracias a Dios también por tener buen alimento espiritual,
por tener una doctrina correcta, por poder conocer a Dios verdaderamente a través de su palabra, que nos la explican sin tergiversar la Biblia, sin querer aprovecharse de nosotros, sin querer ahí usar textos bíblicos como pretexto para simplemente estrujar a las ovejas y dejarlas en la ignorancia y quitarles lo poco que tengan. No, gracias Señor, porque estamos en una iglesia en donde el liderazgo se preocupa de que estemos alimentados espiritualmente, de que crezcamos a la imagen de Jesucristo. Ese es el propósito que tenemos nosotros los que ya somos creyentes acá, crecer a la imagen de Jesucristo. Hay tanto por qué agradecer, hermanos, hay mucho por qué agradecer. Yo aquí digo algunas cosas, hermanos, pero me quedo corto. Llevemos una vida de gratitud, hermanos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, ser una persona agradecida constantemente y consciente en humildad de que todo lo que tenemos es por gracia de Dios simplemente. Así que hay que agradecerlo. Si es inmerecido, porque la gracia es un regalo inmerecido, así se define. Gracia es un regalo inmerecido. Si pensamos que todo lo que tenemos en nuestra vida es por gracia, o sea, que no lo merecemos, entonces lo tenemos que agradecer. Lo que recibimos en nuestra vida que no merecemos, lo tenemos que agradecer. Es así. Así que gracias sean dadas siempre a Dios. Para finalizar, quiero simplemente decir Salmo 103, del 1 al 5. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de ninguno. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. De ahí nos sacó el Señor, del hoyo. El que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Así que demos siempre gracias a Dios en todo y por todo, hermanos. Siempre tener presente eso.